Bienvenidos a nuestro culto online. Iglesia Bautista de José León Suárez. Una palabra de aliento para tu vida. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres Dios poderoso que reina por siempre. Tu amor nos ha levantado, nos ha fortalecido, nos ha dado una vida nueva, Señor. Tu sacrificio en la cruz, Padre amado, Dios del cielo, ha renovado nuestra fuerza, nuestro entendimiento. Gracias porque tú eres el dueño de nuestras vidas. Por eso, Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Venimos delante de tu presencia agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas. Sigue, Señor, Padre amado, Dios del mar, Dios del cielo, haciendo la obra en nosotros, por favor, Dios mío, para darte todo lo que tú anhelas de cada uno de nosotros, Señor. No lo merecíamos, Señor, no merecíamos nada de lo que somos y de lo que tenemos, pero tu inmensa misericordia, Señor, Padre amado, Dios del cielo, ha obrado para que hoy, Señor, seamos alguien en ti, Señor. Queremos ser agradecidos, Señor, en tu nombre, Padre, para tu obra, Señor. Tú nos has preparado, Señor, tú nos has guardado hasta este tiempo, Señor. Por eso te damos gloria, por eso te damos honra, Señor. Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, Padre amado, Dios del cielo, Señor, Padre amado, nuestro anhelo en este tiempo, Señor, hacer tu obra, Señor, estar en tus caminos, Señor, en los mejores caminos, Padre. A ti es la gloria, a ti es la honra, bendecimos la iglesia, bendecimos al pueblo en tu nombre, Señor, para la gloria de tu nombre, Dios. Amén y amén. Cuán bendecidos nos sentimos cuando podemos contar con un Dios fiel, con esa palabra fiel y verdadera que Dios ha traído durante todos estos tiempos. Seguramente tu vida ha sido ministrada, mi vida ha sido ministrada con la palabra del domingo. Qué hermoso cuando Dios nos habla. Qué maravilloso cuando Dios confirma lo que el Señor ha establecido en este tiempo. Qué hermoso cuando somos receptivos a lo que Dios trae. Fidelidad, principio, esa necesidad de establecernos nuestras vidas en Él. Cuán importante es retener esto, mis amados hermanos. Hoy estamos en nuestro culto de miércoles, en aquellos donde muchos años atrás nos hemos fortalecido. No lo podemos olvidar, al contrario, es necesario darle importancia. Pues la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. También dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Colosenses, dice la Biblia, perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. La Biblia dice en el Evangelio de San Marcos, vamos a buscarlo, dice la palabra de Dios. San Marcos capítulo 5, dice la Biblia en el verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Dice la Biblia que este hombre en el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
dice la Biblia, que este hombre fue a Jesús. ¿Quién vino a él? Un hombre, dice la Biblia, un hombre con un espíritu inmundo. En el libro de Mateo capítulo 8, verso 28, dice la palabra, vamos a buscarlo, búscalo en tu Biblia. Mateo 8, verso 28, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. ¿Qué dice la Biblia? Que fueron dos los que vinieron. En este pasaje en Mateo dice que fueron dos los que vinieron. Esto revela la palabra. Y también hace una diferencia entre uno y otro. Uno que va y permanece y uno que va y no permanece. Son cosas que pasan desapercibidas cuando leemos la Biblia, pero estas cosas ocurrieron y son muy importantes. En el libro de Marcos dice que cuando Jesús vino a Gadara y salió de la barca, viene a él un endemoniado. En el libro de Mateo dice que fueron dos, solo que uno de los dos endemoniados fue más allá. El de Marcos dice la Biblia que quería ir con Jesús en la barca. No solamente clamó, se arrodilló, pidió, sino luego que fue sanado y restaurado, dice que pidió ir con Jesús en la barca. Jesús fue un hombre que bendijo. Y dice la Biblia que viendo lo que había acontecido en su vida, aquel endemoniado quería estar con Jesús, quería estar con el Señor, servirle. Del otro no dice nada, solo que era endemoniado, que también rogó, que también clamó, que también era de Gadara, que fue a Jesús, pero nada más. Porque hay hombres que reciben bendición, pero no siguen a Jesús. Y como nos habló el Señor, no es como comenzamos, es como terminamos. Nos habló el Señor el domingo. No es lo que recibimos, es lo que hacemos con lo que recibimos. No se trata del don, del talento o de la mina. Se trata de la fidelidad con el Dios que nos dio el talento, el don y la mina. La Biblia dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque el reino de los cielos no se entra por el talento, no se entra por el don, no se entra por los milagros. Se entra por la fidelidad con el Dios que hizo el milagro. Por eso la Biblia dice allá en las 10 vírgenes que muchas dirán entonces, Señor, en tu nombre hicimos. Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor les dirá, no las conozco. Porque no se trata de lo que hacemos. Se trata de ser fiel con lo que hacemos y para quién lo hacemos. El domingo aprendimos ese principio de fidelidad a Dios, a su palabra. Fidelidad que necesita fe, confianza, perseverancia, fe en Dios, fe en su palabra, confianza en Dios y confianza en su palabra, perseverancia en Dios y perseverancia en su palabra. Hermosa palabra. Creo que hasta el día de hoy medito en cada una de las frases. Cómo necesitamos que en nuestras vidas se halle fidelidad. ¿A cuánto nos habló Dios? Seguro a todos, gloria a nuestro Padre que nos ama, porque estas palabras revelan que Él tiene un propósito con nosotros y que quiere algo más. Tiempo de principios, mis hermanos, hoy estamos como nunca en tiempo de principios. Dios nos insta a evaluar principios de cómo estoy llevando mi vida, mi familia, mi casa. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 3. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Una familia,
una vida, una casa, una generación se edifica en principios y principios de Dios, establecidos por Él en la Biblia, el manual del creyente. ¿Cómo olvidar el 12 de enero del 2010, una tragedia grande allí en Haití, un país muy pobre? Fue azotado por un terremoto de 7.2 grados, el más devastador en los últimos años. En ese país, más de 220,000 personas en el país murieron, perdieron la vida. Más de 400,000 quedaron heridas, muy heridas, y más de 1 millón de haitianos quedaron sin casas. Una tragedia terrible. Así también pasó en el mismo año en Chile. Vino un terremoto más fuerte que el de Haití. Y lo mismo ocurrió en México. Las dificultades y las muertes existieron, pero fueron diferentes por una causa: la forma como están edificadas las casas. ¿Por qué? Porque Haití no tiene reglamentos de construcción. Es decir, cada quien construye como puede y como quiere, como le parece. La Biblia dice que un hombre cavó hondo y edificó su casa sobre la roca. Y aquella casa, aunque vinieron situaciones, crisis, problemas, esa casa permaneció. Un texto muy conocido. Pero la que fue edificada sobre la arena, esto fue enseñado por Jesús en Mateo 7:24, se cayó. ¿Qué pasó con las dos casas? Una permaneció y otra no. Una pudo retener, otra no. Porque se puede tener buenos materiales y un mal constructor. ¿Qué pasa con la casa? Cae. Se puede tener un buen constructor, pero malos materiales. ¿Qué pasa con la casa? Cae. ¿De qué se necesita? Se necesita de un buen constructor y de buenos materiales. Principios. La Biblia dice que un hombre cavó hondo, buen constructor, y edificó sobre la roca. Y edificó sobre la roca, esto es, buenos materiales. El otro no. Cualquiera pues, dice la Biblia, que viene a mí y me oye estas palabras, dijo Jesús, y las pone por obra, las hace, le compararé a un hombre prudente. Prudente significa que es sensato, que piensa, que entiende, uno que oye y hace. ¿Sobre quién edificó este hombre sensato, este hombre cuerdo, cauto, que también es avisado, precavido, advertido, previsor? Edificó sobre la roca, esa que es Cristo, esa que trae solidez. ¿A quién? A la familia, al matrimonio, al hogar, a los hijos, a nuestra generación, a tu generación, a mi generación. La Biblia dice que vinieron los problemas, porque la vida está llena de eso. Eso significan los ríos, las tempestades y los vientos, problemas, situaciones, dificultades. Tú, yo, las familias, nos enfrentamos diariamente a esto. Siempre, todo el tiempo. De manera fuerte, dice la Biblia, que vinieron esos vientos, de manera violenta. Y no cayó. ¿Por qué? Porque esta persona guardó, cuidó de hacer una buena construcción con buenos materiales. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice la Biblia, dice Jesús, le compararé con un hombre insensato. Insensato, esto es falto de inteligencia. ¿Por qué? Porque edificó sobre la arena, sobre lo débil, sin cimientos, sin principios, sin fundamento, sin principios bíblicos. Estas casas no permanecen, pues ante esas batallas fuertes que suelen aparecer en la vida, en el transcurrir de la vida, conflictos familiares, conflictos personales, conflictos emocionales, conflictos económicos, conflictos del hogar, porque sí, hay conflictos en el hogar, conflictos familiares. Los conflictos más grandes siempre se manifiestan en una casa. Y si no, recuerden a Adán y a Eva, con Caín y Abel. Un hermano que mata a otro hermano por causa de no traer a Dios a su familia. Conflicto familiar entre hermanos. Recordemos a Séfora con Moisés cuando la muerte quiso alcanzar a su hijo por no haber circuncidado al niño. Conflictos como el de Abraham y Sara por la impaciencia. Por eso aparece Agar e Ismael.
conflictos entre Rebeca e Isaac por indecisiones en el matrimonio, conflictos entre un hermano y otro hermano como Jacob y Esaú, que había una competencia entre ellos, conflictos entre José y su familia, sus 11 hermanos, conflictos de celos, como dice la Biblia, conflictos en Isaí con David porque lo olvidó, no lo tenía presente, conflictos familiares. Esos vienen a golpear fuerte contra la casa, la crisis, la economía, insisto, la escasez, la enfermedad, las consecuencias de nuestras malas decisiones, las pruebas, lo que nos pasa en el mundo hoy. Claro que sí, vienen a golpear contra las casas, contra los hogares. Por eso se necesita de buenos cimientos, de buenos principios, de edificar la casa sobre la roca para que no caiga. Se necesita del principio de fidelidad, como aprendimos el domingo, ir a Dios, tener confianza, tener fe, tener perseverancia. Y este que marcó mucho mi vida y del que estamos hablando hoy, permanecer. Sí, permanecer. Hoy más que nunca te animo, iglesia, y me animo a mí mismo a permanecer. Porque ¿sabes qué? Aparece el desánimo, aparecen las propuestas, aparecen las tentaciones, las voces del enemigo, pruebas, desafíos. Sí, en el camino de la vida. De eso estamos hechos. Se necesita permanencia, porque permanencia, eso es un principio. Los endemoniados, uno sí y uno no. Como los leprosos, dice la Biblia en Lucas 17:12. Allí 10 leprosos, 10, se acercan al Señor. Sí, se acercan como se acercaron los endemoniados. Se acercan, piden y hasta oran, se acercan. Hasta hablan con Jesús. Dice la Biblia que se acercaron y vinieron diciendo, queremos que nos limpies. Jesús les habla, les responde. Porque Dios es un Dios de respuestas. Él no es como el hombre indiferente. Él es un Dios que trae respuestas y que quiere bendecir a todos. Y Jesús les da una palabra a los 10. Esa palabra que es fiel y verdadera y que yo debo de creer y obedecer. Ahora nosotros necesitamos fe y confianza y perseverancia. Jesús les dice a estos 10 leprosos, vayan y muéstrense, vayan a los sacerdotes, ve y haz esto, ve. Jesús les dio una palabra, insisto, esa palabra que es fiel y verdadera, a los 10. Jesús les dijo, ve y edifica de esta manera, ven y pon cimientos, y si nosotros creemos en su palabra, creemos por lo tanto, actuamos, por lo tanto, hacemos. Claro, justo ahí aparece la batalla, en si te parece o no, entre si será o no será, entre lo que otro dice y lo que otro piensa. Pero una persona que oye y hace lo que Dios dijo, que oye su palabra y la pone en práctica, permanece. La Biblia dice que de los 10 leprosos solo uno volvió. Uno volvió a Jesús, solo uno hizo lo que Jesús dijo. Jesús pregunta, ¿no fueron 10? Porque Jesús pregunta. ¿No fueron 10 con los que yo hablé? ¿No fueron 10 los que vinieron a mí? ¿No fueron 10? ¿Dónde están los 9? ¿Sabes? De los 9 nadie vuelve a hablar y nadie vuelve a saber. Pero del que volvió a Jesús, el Señor mismo habló de él. Y tú y yo, y tantos predicadores, y muchos hombres, generación tras generación, seguimos hablando y enseñando de uno que fue y volvió, de uno que recibió y fue fiel, de uno que fue, hizo lo que Dios le dijo, que fue y obedeció, de uno que agradeció. Seguimos enseñando generación tras generación. Dios sigue hablando de ese uno. ¿A qué nos animamos? ¿A qué me animo? ¿A qué me animó el Señor el domingo? A que tú y yo tenemos que permanecer en Cristo, vivir para Cristo, creer en Cristo. Si tú has venido a Jesús y has hablado con Él, si Él te dio una palabra,
si Él te dio una respuesta, vive consecuente a esto. Si te salvó, si algo hizo por ti, permanece y permanece hasta el final. Mateo 20, 29 también habla de dos ciegos. La Biblia dice en Mateo 20, 29 que habían dos ciegos. Pero Marcos capítulo 10, verso 46 habla de un ciego, de uno que creyó en Jesús, en su palabra, que tuvo fe, que tuvo confianza, que tuvo perseverancia y del que también seguimos enseñando y hablando hasta hoy. Claro que sí, Bartimeo, el ciego, el hijo de una familia, el hijo de Timeo, que decidió también como los endemoniados o como los leprosos, ir a Jesús, clamar, hablar con Él. Hijo de David, ten misericordia de mí, dijo aquel hombre. Hijo de David, ten misericordia de mí. Un hombre que tuvo la oportunidad, como la tenemos todos, porque Jesús pasaba por ahí. Y aquel hombre decidió vivir algo diferente. Él quería vivir algo diferente. Decidió empezar a edificar de manera distinta, con buenos materiales y ser buen constructor. Pues decidió cavar hondo, porque aunque quisieron callarle sus discípulos, siguió cavando hondo. ¿Cómo? Rogando, insistiendo, clamando. Eso es cavar hondo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cavó hondo, hasta encontrarse con la roca, que es Cristo. ¡Wow! Pues sí, Jesús se detuvo, dice la Biblia, y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Porque cuando él clamó, cavó, se encontró con la roca. La roca le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y allí sobre esa roca comienza a edificar, dice la Biblia. Él dijo que recobre la vista. Y dice la Biblia que se quita la capa, se quita los argumentos, sus fortalezas humanas, mentales, las maldiciones del pasado, lo que le pusieron los hombres, su marca, su capa, su rótulo, su etiqueta. Porque mientras tengamos un evangelio de palabra, pero sin fe, un evangelio sin obras, un evangelio sobre la arena, no se estará viviendo un cristianismo, sino un humanismo. Sí, gente y más gente. Gente y más gente. Que su vida es humanismo. Que van a Jesús, pero no viven lo que Jesús dijo. Humanismo. Solo sabe hacer lo que piensa, pero no recibe lo que Dios dice. No agradece, ni vive como si hubiera recibido algo. Hombres, como uno de los ciegos, que va y recibe, pero no retiene. Como los 9, que va, recibe, pero no retiene, no vuelve y no agradece. Porque no hace como Jesús dijo. Pero Bartimeo, el ciego, el hijo de Timeo, oiga, hijo de una familia, dice la Biblia, busca tener esa relación personal, esa relación íntima con Jesús. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Él contesta, recuperar la vista. El Señor le dice, ve, tu fe, tu confianza te ha salvado. Ve, sé perseverante, le dice el Señor. Ve, sigue caminando, sé perseverante, dice la Biblia. Seguir a Jesús en el camino. Eso fue lo que le mandó el Señor. La Biblia dice que esto hizo Jesús. Darle una palabra. ¿Cuál era la palabra? Ve. ¿Por qué Bartimeo es reconocido por Dios? Si dice que los 2 ciegos recibieron la vista en Marcos 10, 56, 52. ¿Por qué quedó escrito esto? Porque allí hubo un hombre que sí siguió a Jesús en el camino y otro que no. Del otro dice que recibió, pero no dice que le siguió. Bartimeo vivió por Cristo, vivió en Cristo y vivió para Cristo. Ya no estaba junto al camino, dice la Biblia, sino que permanecía en el camino. Escrito está,
No es del que comienza, es del que termina. Fidelidad, fidelidad, oh fidelidad. Danos fidelidad, Señor, en estos tiempos. Enséñanos a permanecer. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? ¿Cuántos vientos han venido? ¿Cuántas crisis? ¿Cuántas cosas nos han golpeado duramente? Seguro muchos. ¿Qué tenemos que pedir? Danos permanencia, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de los violentos golpes que han venido. Danos la capacidad de permanecer en Dios y en su palabra, en sus planes y en sus propósitos. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra generación sobre la roca, a cavar hondo hasta encontrarnos con Él. ¿Qué cosas ha hecho Dios? ¿Qué cosas sigue haciendo? ¿Y qué cosas seguirá haciendo? Porque Noé, mi hermano, Noé no edificó el arca con humanismo. Noé la edificó con obediencia. No fue con humanismo que Moisés se presentó ante Faraón. Fue por una palabra del cielo. No fue con humanismo que Dios defendió al pueblo librándolo de las plagas. No fue con humanismo. Con humanismo no se abrió el mar, ni las aguas amargas se convirtieron en dulces. Ni por humanismo se secaron las aguas del río Jordán. No fue por humanismo que brotó agua de la roca o cayó maná del cielo. No, el humanismo no sacó al pueblo por un desierto. Era una columna de nube y una columna de fuego. Una columna de día y una columna de fuego la que iba con ellos. Y la columna de día era Dios, y la columna de fuego de noche era Dios, a fin, dice la Biblia, de que no se detuviesen, que no pararan, que perseveraran, que insistieran, que permanecieran. En medio de ese gran desierto, donde venía contra ellos el frío de la noche o las altas temperaturas del día, pero Jehová Dios estaba con ellos. Esa era la diferencia. La Biblia dice de ese pueblo que sus vestidos no envejecieron, ni los pies nunca se les hincharon. Cosas sobrenaturales pasaron. Comida no les faltó. ¿Por qué? Porque ellos permanecieron bajo esa columna de nube y de fuego que era Dios, y porque Jehová iba con ellos. Cosas sobrenaturales como tú y yo estamos viviendo hoy. Y aunque vinieron las pruebas, porque dice la Biblia que vinieron las pruebas, esas casas de los que creyeron permanecieron. La Biblia dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído todos estos años. Estos años, 40, dice la Biblia, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Te saqué por este desierto ancho y extenso, y te probé, y te di maná, comida que no conocías, para formarte, para ver si permanecías o no. Permanencia, otro principio. Porque cuando vienen las presiones, cuando vienen las pruebas, las tentaciones, las victorias, allí comprobamos de qué estamos hechos, con qué hemos edificado y cómo hemos hecho nuestra labor de constructor. Si como constructor en mi familia, en mi casa, en mi hogar, en medio de mi familia, en medio de esta crisis mundial, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo está mi casa hoy? Habrá una diferencia entre un material y otro material, entre un constructor y otro constructor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué pide Dios? ¿Qué hemos pedido nosotros? Frente a las circunstancias del desierto, allí donde aparece, dice la Biblia, el escorpión, la serpiente, las acechanzas y las artimañas del diablo, donde aparece Satanás, el que hostiga, el que rodea, el que le apareció a Jesús en su tiempo más débil, el que busca para matar, robar y destruir. Allí en esos desiertos, en ese tiempo. Pero si
allí estamos permaneciendo en oración. Pero si allí estamos permaneciendo como permaneció Jesús hablando con su Padre, como leíamos al comienzo, en oraciones, en unidad, entonces esa casa, la iglesia, tu vida, mi familia permanecerá firme. Permanece, dijo Jesús, permanece, permanece, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. No todos, dice el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Muchos van a Jesús y se van, pero el que perseverará hasta el fin, en amar a Dios sobre todas las cosas, en amar a Dios sobre todas las cosas, el que persevera en creer, en servir, en adorar hasta el fin. Porque para eso nos sacó Dios del mundo, de las manos de Faraón. La Biblia dice que allí se apareció Moisés ante el Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adore, para que adore a Dios en el desierto, para que le sirva a Dios, porque para eso nos sacó de las manos del enemigo. También para eso salieron los hombres de las manos de Nabucodonosor. Un hombre dijo: deja que vaya y edifique casa a mi Dios. Déjame ir a edificar los muros consumidos por el fuego, los sepulcros allí donde están mis padres. Déjame ir, porque para eso Dios nos da libertad, para eso Dios nos da sanidad, para eso Dios nos liberta, nos bendice, para que le sirvamos a Él, para que seamos salvos, sanados por Él y así vivamos para Él, para que seamos agradecidos. Porque yo, hermano, era esa endemoniada de mi casa, sí. Yo era esa leprosa, una de esas 10 leprosas, claro que sí, yo lo era. Yo era esa ciega. Yo era esa ciega, sí. Yo no vine a la iglesia libre. Yo no vine a la iglesia sana. Yo no vine a Jesús limpia. No, 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 no. Vine atada, vine ciega y muriendo en vida. Y el que me sanó, ese fue el que me dijo: levántate y anda. Como le dijo aquel paralítico. El que me salvó, el que me sanó, me dijo: levántate y anda, permanece. Él fue el que me dijo: ve, ve, ve y no peques más. Pero ve, ve y no peques más. Y en estos 24 años de conocer a Cristo, de servir a Cristo, muchos de los que estaban, te lo tengo que decir, ya no están. Muchos de los que un día visitaron la iglesia, hoy ya no están. Desde que comencé el Evangelio, muchos de los que le sirvieron a Dios, hoy le sirven al mundo. Muchos de los que recibieron un milagro, solo tienen eso, un milagro, un lindo recuerdo. En la iglesia del mundo entero ha pasado, pasa y seguirá pasando esto. Muchos van a Jesús, recibirán, pero no se quedarán. Como entran, se van. Y no es culpa de nadie, es de lo que cada uno decide hacer, de cómo cada quien quiere edificar su vida. Un ciego sano decide irse porque se fue sano, pero otro ciego sano, Bartimeo, el hijo de Timeo, decide permanecer y quedarse en el camino. Usted lo ha comprobado, usted y yo hemos comprobado bendición por seguir a Jesús. ¿Qué ha hecho Dios? Cierra tus ojos y piensa: ¿qué ha hecho Dios todos estos años? No olvides nunca, porque eso dice Deuteronomio capítulo 8, verso 12. Y no pienses solamente en los que tienen. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 14. Cuídate, cuídate, iglesia. Cuídate, Joana, familia, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites,
y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. No pienses en los que tienen casas lindas o economía. Piensa que en ti Dios hizo un milagro, te sanó, te libertó, restauró tu casa, restauró tu familia, te ha librado como me libró a mí, te ha bendecido y te ha guardado. Te ha guardado el Señor. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, dice la palabra: Dios es bueno. Qué lindo cuando Dios nos habla, porque es imposible, Hebreos capítulo 6, verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Este texto se refiere a hombres que tienen y permanecen, a hombres que tienen y que no permanecen. ¿Cuántos llegamos a la iglesia deprimidos, con fracasos, con problemas, a punto de separarse, de perder la familia, de perder todo, enfermos, sin trabajo, sin valor? Vinimos a Jesús, sí, a Jesús, y Jesús restauró el hogar, salvó al hijo, libró al endemoniado, salvó a la hija de la locura, dio libertad, sanó la depresión, el pánico, cambió al esposo, le dio casa, le dio trabajo, le dio hijos, le dio profesión, le abrió puertas, le dio valor a su vida. ¿Cuántos milagros? Hasta nos resucitó. Sí, a mí me resucitó. Capaz que usted no, pero a mí me resucitó de entre los muertos. En mí hizo todas las anteriores, no solamente A, B o C, sino todas las anteriores, porque yo no era nada cuando Él me llamó. No era nada cuando Él me llamó, mas ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. Yo no era nada cuando Él me llamó, no era nada. mas ahora Yo era un ciego, yo leproso, una soy endemoniada, un príncipe mas ahora tú me de has su hecho un príncipe de su pueblo. un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, que me perdonó? Yo no era nada cuando Él me llamó, mas ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo.
¿Sabes qué tenemos que hacer tú y yo cuando Dios nos bendice? Cuando Dios nos ha hecho un milagro, muchos milagros. Lo que hizo Adán y Eva con Set. Lo que no hicieron con Caín ni Abel. Dedicárselo a Dios. La Biblia dice que en Set los hombres volvieron a invocar el nombre de Dios con gratitud. Lo que hizo Jocabed, la madre de Moisés, dejárselo a Dios. Porque Dios se lo había guardado de la muerte de muchos niños, pero ya se lo entregó a Dios. Lo que hizo Ana con Samuel, Dios la bendijo, pero ella decidió dedicárselo a Dios. Como hizo Josué, diciendo, yo y mi familia serviremos al Señor. Como hizo Salomón, dedicó todo a Dios. Como hizo Nehemías, como hizo la suegra de Pedro después de ser sanada de aquella fuerte fiebre. La Biblia dice que ella le servía a Jesús. Como hizo Zaqueo, que salió y le devolvió a todos lo que les había quitado 4 veces. Como hizo la mujer samaritana. Como hicieron muchos. La vendedora de púrpura, el cojo de la hermosa, Saulo, que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le libertó, me libertó, nos bendijo para que le adoremos. Le sanó para que le sirvamos. Nos restauró para que sigamos creyendo. Cuando usted reciba algo, haga algo, mi hermano. Entrégueselo a Dios. Cuando Dios produzca un milagro, ese milagro, entrégueselo a Dios. Lo que usted recibió, lo que sea. Muchos cristianos hoy convenientes están solo por lo que conviene. No. La Biblia dice, ¿qué más he de hacer a mí? Viña, en el libro de Isaías. La planté, la desperegué, la cerqué, y esperando que me diera frutos, me dio uvas silvestres amargas. Porque sí, mi hermano, porque Dios espera de ti cuando te da algo, y espera de mí, de todos, esperando, dice la Biblia, que diera frutos, dio uvas silvestres. ¿Y sabes qué son esas uvas silvestres agrias? Eso es ingratitud, jactancia, soberbia, orgullo. Es cuando encontramos hombres que piensan que nacieron así, que viven así como si Dios no hubiese hecho nada, y se lo atribuyen a sí mismo, a su fuerza o a su sabiduría humana. Y no. Recuerda, fue Dios, siempre es Dios. Grandes avivamientos desde el Pentecostés. Un avivamiento y otro avivamiento y miles de avivamientos, evidencias y más evidencias. Gente que viene y va, gente tocada, gente sanada, gente libertada. Mucha gente que viene y va, gente que se queda, gente que se va, gente que ora, ruega, recibe el milagro pero se va, gente que se ruega a Dios, recibe el milagro pero se queda. Tú y yo estamos llamados a permanecer, a continuar, sí, en medio de este sistema, en medio de este tiempo, a pesar del distanciamiento, a permanecer, porque permanecer trae bendición. A eso te estamos animando, a que recuerdes que no éramos nada, que Dios nos llamó y nos ha hecho príncipes de su pueblo. Yo no era nada cuando Él me llamó, mas ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. Yo no era nada cuando Él me llamó, mas ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo.
Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos más bien en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Eso dice la Biblia. En estos 24 años, después de haber ido a Jesús, solamente he comprobado fidelidad de Dios, fidelidad de su palabra y muchas bendiciones, muchos testimonios, muchos momentos difíciles, claro que sí, muchos momentos donde nuestras vidas han sido golpeadas y muy golpeadas, pero Dios ha sido fiel, nos ha bendecido, nos ha dado la vida, nos ha guardado, nos ha proveído. Para mí también se abrieron los mares, para mí también ha brotado agua de la roca, para mí también ha caído maná del cielo, para mí las aguas amargas también se me convirtieron en dulces, para mí también ha habido una columna de nube y una columna de fuego, también han aparecido las serpientes, los escorpiones. Se he detenido, pero ahí ha estado Dios. ¿Cómo olvidar a Dios? ¿Cómo dejar a Dios? ¿Cómo no perseverar en Él que nos ha bendecido tanto? Ya esto te estamos animando en estos tiempos, en tiempos de dificultad, en tiempos donde la gente aprende a vivir sin Dios y pareciera que puede vivir sin Dios. Te animo a que perseveres en la oración, como dice Hechos Colosenses, en las oraciones, en los ruegos, que permanezcas en la lectura de la palabra, que permanezcas en tu culto familiar, en tu culto de iglesia, porque estamos conectados como iglesia. Persevera en la palabra, persevera en Dios y no te olvides de que no eras nadie ni yo tampoco, y que lo que hoy tenemos y hoy somos se lo debemos a Dios. Yo no era nadie, no era nada, Señor, cuando Él me llamó, mas ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. Yo no era nada cuando Él me llamó, mas ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. sí, Señor. Padre que estás en el cielo, danos la capacidad de establecer nuestras vidas, nuestros llamados, nuestros dones, nuestros hogares, nuestros hijos, este tiempo, la iglesia, la familia, nuestra generación, en estos principios, fidelidad y permanecer. Señor Jesucristo, tú lo dijiste, ¿a quién compararé? Dice la Biblia. Un hombre prudente edificó su casa sobre la roca, y aunque vinieron vientos, tempestades y ríos y golpearon fuertemente contra esa casa, aquella casa permaneció firme. No así al que edificó sobre la arena, no así al ciego que recibió el milagro y no se habla más de él, no así al endemoniado que fue libre en Gadara, pero tampoco se habla de él, no así a los leprosos de los que dijo Jesús, no fueron 10, ¿dónde está el resto? Gracias, Jesús, fortalécenos, guárdanos, ayúdanos, quebranta todas aquellas suposiciones, propuestas que nos quieren llevar a debilitar nuestra vida con Dios, que nos quieren sacar lo más valioso, esas herramientas como son la oración, congregarnos, creer en su nombre, Dios. En tu nombre, Padre, te ruego que nos ayudes a todos a perseverar, a permanecer, Señor, a ser fieles a cada uno allí en sus casas, en medio de sus batallas cotidianas, diarias, en cualquier momento, en cualquier lugar, Señor. Te ruego que extiendas tu mano, que avives tu obra en medio de los tiempos y que tú coloques tu mano en sus corazones y en los nuestros y nos ayudes a perseverar, que nos ayudes a permanecer, Dios eterno, para adorarte, para servirte, para creerte, para trabajar contigo. Te agradezco, Dios. Bendice la iglesia, bendice a nuestros hermanos, que el que está creyendo crea aún más, como dice la Biblia, el que es santo sea santo todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía,
Señor Jesucristo, pero ayúdanos a santificarnos en tu verdad y en tus propósitos. Gracias te damos. Sana a los que están enfermos, clamamos por ellos, que digas la palabra. Fortalece los hogares, fortalece los matrimonios, la fe del creyente. Ahora que están expuestos a una vida, Señor, te ruego que los guíes, que los direcciones bajo tu palabra y bajo los principios que tú estableciste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, y cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No lo alcanzo a comprender, Señor. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, y cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. Y cuando yo soy rebelde, y cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. Y cuando yo soy rebelde, y cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No la alcanzo a comprender, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por ese amor y misericordia que has tenido para con nosotros. Señor, enséñanos a valorar esa obra de amor que has tenido para con nuestras vidas. Oh alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como a las águilas, el que nos ha librado, nos ha salvado, nos ha sustentado
cuánta misericordia has tenido este tiempo, oh Dios, con nuestras vidas. Aquí estamos una vez más fortalecidos, consolados, renovados, sustentados, arraigados, y es por tu gracia, Señor, es por tu misericordia. Señor, cuántas veces te hemos fallado, Dios, y tú nos has perdonado. Cuántas veces te hemos ofendido, Dios, y tú nos has sostenido, Señor. Cuántas veces te hemos ofendido, Dios, y no has quitado tu mirada de nosotros. Cuando hemos sido rebeldes, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Hoy estamos aquí, gracias. Gracias, Jesús. Perdónanos. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Espíritu Santo. Y ayúdanos en todo tiempo a valorar esa obra de amor y misericordia que has tenido con nosotros. Amén.